Hola, bienvenidos al curso de epistemología del Magíster. Este es un experimento. Vamos a tratar de hacer pequeñas cápsulas con parte del contenido para que después nuestras clases sean un poco más dinámicas y avancen un poco más rápido. Entonces, vamos a ver. En esta primera cápsula voy a introducir parte del lenguaje que vamos a ocupar en torno a las teorías de verdad que vamos a discutir en el próximo viernes. Em, Entonces déjenme compartir esto. Vamos a ver algunos aspectos entonces de la teoría filosófica de verdad. Bien cortito. Todo esto está aquí abajo en esta página web. Está en inglés, así que no fue parte de los contenidos obligatorios, pero les recomiendo muchísimo revisarla en caso de que tengan tiempo y puedan. Aquí están todas las teorías de verdad las dos que vamos a ver en el curso, y hay varias más, hay como 7. Que probablemente por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a ver. Hay algunos elementos que me interesa que discutamos. El primero es el de portadores de verdad. Portador de verdad es cualquier cosa que pueda tener un valor de verdad definido, o sea, cualquier cosa que pueda ser verdadero o falso. Es decir, frases escritas, pensamientos, proposiciones en general. Las proposiciones, nosotros hablamos del conocimiento proposicional la vez pasada, y, y todas las proposiciones son muy afines, son portadores de verdad naturales. Una proposición puede ser o verdadera o falsa. Eh, una, una imagen mental, una evocación también puede ser un portador de verdad. Yo puedo evocar algo y creerlo verdadero o creerlo falso, y puede tener un valor de verdad asociado. Fíjense que esto de portador de verdad no es tan afín al conocimiento procedimental o de familiaridad, es un poco esa es la idea. Y además de los portadores de verdad, que en nuestro caso va a ser casi siempre, pero no siempre, pero casi siempre equivalente a proposición, están los hacedores de verdad. En inglés es truth maker. Son aquellas cosas en virtud de las cuales el portador de verdad adquiere un valor definido de verdad. Los valores de verdad son verdadero o falso, ¿verdad? Entonces un portador de verdad es aquella cosa que puede portar un valor de verdad definido, es decir, que puede ser o verdadero o falso. Un hacedor de verdad es aquello en virtud de lo cual el portador de verdad o es verdadero o es falso. Suena súper engorroso, pero es re simple, en verdad, y las dos teorías de verdad que vamos a ver difieren, de hecho, no difieren en el portador de verdad, pero sí en los hacedores de verdad, en los truth makers. Vamos a ver que un hacedor de verdad, un truth maker, es el mundo, son la realidad material, física, el mundo que está ahí. En virtud de el mundo es verdadero o falso aquello que se declare respecto del mundo. Y otro hacedor de verdad son otras proposiciones. Esta es una versión más antirrealista, ya vamos a entrar un poco más en detalle. Pero me interesa que ese concepto al menos ya lo tengan dando vuelta en la cabeza. Lo otro es que verdad y realidad son cosas distintas. La verdad es una propiedad de ciertas proposiciones, una proposición puede ser verdadera o falsa, pero la realidad es un presupuesto metafísico, es aquello bueno, es un presupuesto metafísico. O sea, yo creo que la realidad del mundo material sigue la ontología de Waldo, por ejemplo, de lo que hablábamos en las primeras clases, es decir, de que existen los objetos materiales y existen los sistemas, y esa es parte de la realidad material. Pero los antirrealistas, los idealistas, dirían de que esa realidad material no existe, que la realidad son puras ideas. Les tiene que sonar más o menos lo que vimos en la primera clase respecto de Berkeley y otros idealistas, por ejemplo, o Platón. Otro elemento básico de la discusión es este principio de bivalencia, es decir, que tenga dos valores. Hablamos de que las proposiciones podían ser o verdaderas o falsas. Si una proposición es o verdadera o falsa, entonces respeta el principio de bivalencia. No todas las lógicas son bivalentes. Hay lógicas extrañas que no son las usuales, en que permiten más de un estado, más de un valor de verdad, como verdadero, falso e indeterminado, por ejemplo. O algunas teorías de verdad en el que no tiene sentido hablar de que una proposición tenga un valor de verdad definido. Eh,
relativismo en teorías de verdad. Y también vamos a hablar de eso. Una de las dos teorías es abiertamente relativista. Pero la cosa es que cuando hablemos del principio de bivalencia, es que dos, valencia, valores, puede tener dos valores. Y el principio de trascendencia es que la verdad puede trascender al puede trascender. Es decir, que la verdad respecto de hechos pasados, pese a que ya pasaron, eh, se puede seguir afirmando. Es decir, si la frase en el año 73, 1973, hubo un golpe de Estado en Chile, esa frase, ese portador de verdad, tiene un valor de verdad definido, es verdadero o falso, independiente de que ya no estemos en 1973. Que eso sea así, si uno adhiere a una teoría de verdad en donde esa frase, hubo un golpe de Estado en 1973 en Chile, es verdadera, entonces esa teoría respeta el principio de trascendencia. Hay otras teorías en donde ese tipo de proposiciones no va a tener un valor de verdad definido y ellas no respetan entonces el principio de trascendencia. Otro elemento, esto de los grados de verosimilitud. Esto es una truth likeness en inglés y es un poco la idea de Popper, que está extremadamente metida dentro del texto de Asimov que les envié. Y es que algunas mentiras son más falsas que otras y algunas verdades se acercan más a la verdad que otras. El problema con decir que una verdad se acerca más es establecer algún sentido de métrica, o sea, establecer algún sentido de distancia entre lo que se está diciendo y la verdad tal cual. ¿Y cuál es el problema con eso? De que en general uno no tiene acceso a la verdad tal cual. Entonces uno no puede saber qué tan distante está de la verdad tal cual, digamos. Entonces Popper trató de generar alguna especie de métrica en ese sentido. Y claro, la idea es eso. Aquí en esa imagen aparece el sistema solar, pero una caricatura, ¿verdad? Las órbitas no son elípticas, son todas circulares. Claro que la excentricidad de las órbitas es bien baja, pero independiente de eso, la escala es absolutamente desproporcionada. Si uno hiciera ese dibujo a escala, el Sol tendría que ser mucho más chiquitito, los planetas también, etc. Pero ese sistema del sistema solar, se, esa imagen del sistema solar se acerca mucho más a una imagen en donde, por ejemplo, la Tierra está al centro o no hay ninguna órbita bien definida, son puras órbitas, qué sé yo, aleatorias. Entonces, lo que Popper hizo fue pensar de que hay como, si uno pone estos diagramas, digamos, está el diagrama de todas las posibles sentencias, todas las posibles proposiciones, y hay un subgrupo de proposiciones que son verdades lógicas, son tautologías, así que son verdades casi por definición, es ese circulito que está ahí, y después hay un montón de afirmaciones que son verdaderas y que son tan cerca de esas verdades lógicas. Pero las teorías también pueden tener un conjunto de afirmaciones que no son verdaderas y que son falsas. Entonces, una teoría más verdadera que esta, que de aquí sería una como esta, en donde el conjunto de todas sus sentencias, de todas sus proposiciones, está dentro del grupo o del esquema total y posible de todas las proposiciones verdaderas posibles. Y claro, aquí hay una teoría B y una teoría A en el último recuadro. La teoría A tiene más, fíjense que contiene todas las proposiciones verdaderas que la teoría B y tiene aún más proposiciones verdaderas y contiene menos proposiciones falsas. Entonces la teoría A sería más verdadera que la teoría B. Popper estaba pensando aquí claramente en cuestiones como el avance de la ciencia y el paso de la mecánica newtoniana a la relatividad especial o general, etc. Bueno, y lo que vamos a ver a futuro, en las próximas, vamos a hacer dos cápsulas más. Una es sobre las teorías coherentistas de la verdad y la otra sobre las teorías correspondentistas de la verdad. De hecho, la primera cápsula va a ser sobre las teorías correspondentistas. Y lo voy a separar en tres cápsulas en vez de hacer todo en una sola porque al parecer los videos largos aburren demasiado, así que mejor mantenerlo cortito. Eso. Espero que estén
súper bien. Y esa fue la primera cápsula. No sé qué tan larga salió, espero que no haya salido demasiado larga y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.